Ayolo Camotes, videos de temas de interés general. México, al igual que un gran número de países de América Latina, son lugares con grandes mitos, míticas historias y tradiciones milenarias. Estas, con el paso del tiempo, han nacido, se han cimentado e incluso se han tenido que adaptar. Algunas más, desaparecer. Una de estas tradiciones arraigadas firmemente en nuestro país es la pelea de gallos. Una pelea de gallos o riña de gallos es un combate que se lleva a cabo entre dos gallos de una misma raza de aves denominada aves finas de combate. Combates propiciados por el ser humano para su disfrute. Tradición que viene practicándose en México desde hace ya varios cientos de años. Por eso hablarles un poco de ello. Es por eso que Ayolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy historia de las peleas de gallos en México. Un combate que llega a su fin. Las peleas entre animales han fascinado al hombre desde que se tiene memoria, desde las épicas batallas en los coliseos romanos repletas de fieras exóticas hasta las corridas de toros. El hombre de alguna manera ha empleado los animales para diversión y también para mover la economía. Y los gallos, o más bien las peleas de gallos, no han sido la excepción. El origen de estas peleas se dio en Asia. En la antigua China ya se celebraban hace 2500 años, y hace 3500 años se llevaban a cabo en la India. En la antigua Grecia, así como también a través de todo el Imperio Romano, eran frecuentes estas peleas. Posteriormente esta práctica fue llevada a América por los conquistadores españoles. Normalmente estas se llevan a cabo en una arena, denominada palenque, donde el ave que demuestra mejores cualidades en el combate se declara como ganadora. Para ello debe matar o dejar a su adversario inhabilitado para seguir peleando. En algunos casos hay gallos de poca casta que huyen de la pelea al estar malheridos, en cuyo caso pierden la pelea. En la mayoría de los casos se realizan apuestas sobre el resultado de la contienda. Palenque, que en español significa lugar cercado de una valla de madera o estacas, proviene del occitano, una lengua romance europea de palenque, que significa grueso, y esta de pal, que significa palo, así como del latín palus y pangere, que significa fijar. En Latinoamérica se comenzó a usar esta palabra, es decir palenque, debido a que había zonas en América donde los nativos africanos eran libres, es decir, no estaban cercadas por palos, por lo que a estas zonas libres se los denominó palenques. Pero esta palabra también se empleaba en el teatro para hacer referencia a la gradería y al escenario fabricados en tablas. De ahí que a los lugares donde se hacían las peleas de gallos se les llamara también palenque, pues había graderías para el público, así como un escenario donde los gallos peleaban. En algunas regiones, las riñas de gallos son equipadas con espolones artificiales de plástico, carey, hueso de pescado, acero, etc., las cuales permiten que las aves puedan herir a su oponente más fácilmente que con sus espolones naturales. En otras versiones de esta riña, los espolones naturales son cubiertos con una envoltura de tela o cuero para prolongar el combate. La riña sin espolones artificiales o sin envoltura en los mismos se le denomina como pelea a talón desnudo. Otra modalidad de esta arma en la riña de gallos es la utilización de navajas en las patas del animal, con medidas y formas variables que van desde 1/4 de pulgada hasta 4 pulgadas, suplantando de este modo a su arma natural de pelea. Las peleas de gallos como entretenimiento y recreación pública, es decir, ya como un espectáculo y un negocio, comenzaron a realizarse en México alrededor del año de 1700, ello durante el virreinato de la Nueva España. Y aunque no existe un registro exacto de la primera pelea de gallos en nuestro país, es seguro deducir que con la llegada de los primeros conquistadores se comenzó con esta práctica. Por ejemplo, en una ordenanza dada el 3 de julio de 1579, decretada por el virrey Martín Enríquez de Almanza, esta nos dice: mando que de aquí en adelante, en esta Nueva España, en cada año, cada indio sea obligado a criar en su casa 12 gallinas de Castilla y 6 guajolotas, so pena de que el valor de las que hasta la dicha cantidad dejase de criar, lo cual sea la tercera parte para la Cámara de su Majestad y las otras 2 partes para el juez denunciador, los gobernadores y los alcaldes del pueblo. Cierro la cita. Es decir, obligaba a cada indígena a criar gallos de pelea. Debido a la gran afición que existió a estas peleas, no existía diferencia entre quien creaba gallos de pelea de otros usos, por ejemplo, alimenticios, por lo que quien creaba gallos generalmente también los usaba para el combate. Durante el virreinato, cualquier acto político, festividad religiosa, natalicio, cumpleaños y cualquier otro evento que se les ocurra,
se aprovechaba para organizar diversiones para todas las clases sociales. A estas asistían todos, desde las clases más pudientes hasta las más humildes, y donde el espectáculo estrella eran las peleas de gallos. En la mayor parte de las ciudades y pueblos había palenques. Prácticamente todos los días y en todas partes había esta clase de espectáculos, al grado que comenzaron a atraer una gran cantidad de gente que prefería no ir a trabajar y en lugar de ello asistir a apostar a esta clase de espectáculos. Por lo que las autoridades consideraron que estos eventos fomentaban la holgazanería y mermaban el proceso económico local. Así que estas peleas fueron prohibidas en varias ocasiones, por supuesto, sin resultado. En 1686, a instancias del arzobispo, el virrey de la Nueva España prohibió en todo el territorio cualquier clase de eventos que promovieran este espectáculo, y ofreció indemnizar a la centista, es decir, a los empresarios de estos espectáculos, por las ganancias que ésta le rindieran. Pero esto también duraría poco, pues los gallos estaban tan arraigados ya en la costumbre popular que prácticamente era imposible erradicarlos. En el año de 1794 se construyó en la capital de la Nueva España la Plaza de Gallos de San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. 4 años más tarde, en 1798, se construiría el palenque en la calle de Moras, en el centro de la Ciudad de México. Don José de Iturrigaray arribaría como virrey de la Nueva España en 1803. Este mandatario era aficionado a los gallos de pelea, así como un asiduo asistente al palenque de San Agustín de las Cuevas. Cabe señalar que la lucha por la independencia de la Nueva España desde 1810 no disminuiría en ninguna manera la afición por las peleas de este tipo. Es importante señalar también que en México, como en ningún otro país, esta clase de peleas alcanzaron un auge que no tuvieron tanto éxito en ningún otro lugar. Esto quizá debido al temperamento y pasión de los habitantes de la República Mexicana, así como su gusto por los juegos de azar. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el juego de gallos se mantuvo prácticamente intacto, tanto en el campo como en las ciudades. En las fiestas de las haciendas, los municipios y las fiestas particulares se organizaban esta clase de peleas. Incluso algunos pilares de la Revolución Mexicana, como Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y Emiliano Zapata, eran aficionados a estas peleas. El gobierno, que siempre está alerta de lo que pueda quitarle a la gente, que vela por regular justamente las actividades económicas, gravó con impuestos a estas peleas. Y desde el año de 1821, estas contribuciones económicas producidas por el juego de gallos estuvieron incluidas en la Secretaría de Hacienda de México. Sin embargo, todo estaba desorganizado. Sería hasta el año de 1824 en que se establecería una federación organizacional de este tipo de espectáculos. Gracias a ello, el gobierno mexicano percibiría por algún tiempo cuantiosos ingresos de la Plaza de Gallos de la capital, así como de las distintas regiones de la República Mexicana, que por supuesto se usaron para construir lo de siempre: cientos de millones de kilómetros de carreteras, miles de escuelas, cientos de hospitales e incluso aeropuertos, aun cuando no se inventaba el avión. Por supuesto, todo esto irónicamente hablando. En el año de 1828, el Ayuntamiento de la Ciudad de México concedería autorización para que se llevaran a cabo las peleas de gallos, permiso el cual tuvo validez por muchos años. También en el año de 1828 se redactaría un reglamento para esta clase de peleas, la cual fue aceptada por todos los empresarios, soltadores y múltiples aficionados. Este reglamento será conocido como Reglamento de Guadalajara o Jalisco. En el año de 1839 arribaría el primer embajador de España en México, don Ángel Calderón de la Barca, junto con su distinguida esposa, la cual era muy hábil para escribir narraciones de forma muy descriptiva, entre las cuales destaca una carta que envió a su familia en Boston. Entre estos escritos relata algunas escenas de su visita a la hacienda del Lencero, propiedad del entonces general Antonio López de Santana, y que nos muestran lo importante que eran las peleas de gallos en aquel entonces. En estos escritos está lo siguiente: vimos después de la dependencia y la oficina y también el caballo de batalla predilecto del general, un viejo corcel blanco, quizás un filósofo más honesto que su amo, varios gallos de pelea, criados con especial cuidado, ya que los gallos de pelea son una de las diversiones favoritas de Santana. Fuimos a los gallos a eso de las 3 de la tarde. La plaza rebosaba de gente y los palcos ocupados con las damas parecían un jardín lleno de flores de todos los colores. Pero mientras que las señoras daban el tono al espectáculo, los caballeros se paseaban alrededor del palenque, vistiendo la chaqueta, cualquiera que fuese su condición,
señores o menestrales, y esta ausencia de faldones es, sin duda alguna, el modo más apropiado para la fiesta. El presidente y su comitiva acaban de llegar, y asimismo algunos de los ministros extranjeros. Mientras los gallos cantaban con bravura, cruzábanse las apuestas, y hasta las mujeres se entregaban a la influencia de la escena, apostando sotto voce, es decir, con voz discreta, desde los palcos con los caballeros, a favor de sus gallos favoritos. Rara era la vez que se prolongaba la pelea, pues cada gallo llevaba una navaja amarrada en el espolón, de manera que al cabo de pocos minutos, uno u otro sucumbían en un mar de sangre. Cierro la cita. La afición por este espectáculo permaneció casi sin cambio alguno por buena parte del siglo XX. Destacados políticos mexicanos, así como artistas, eran aficionados al mismo, y por supuesto, todo el público en general. En este punto es necesario mencionar a otro personaje destacado en la gallística mexicana, y quizá el que fue el más famoso creador de gallos en México, tanto en volumen de producción como para la calidad de sus aves, y este sería Tito Chapa, y el cual sería el patriarca de una familia gallística de abolengo. Don Tito sería todo un símbolo dentro de la gallística nacional, llegando a crear los gallos de pelea más finos del mundo, así como construir el palenque para pelea de gallos más grande del planeta. Dentro de la historia contemporánea gallística, la intervención de la industria cinematográfica fue primordial. Esto al tocar temas directos e indirectos del ave de combate. Actores y cantantes de renombre como Luis Aguilar, Ignacio López Tarso, Ernesto Gómez Cruz, Antonio Aguilar, Lucha Villa, Vicente Fernández y otros de menos renombre como el Tony Caguas, Sangrós Gallo o Jorge el Caballo, entre otros, destacaron en papeles donde interpretaban a personajes del folclore nacional, y estos estaban muy ligados a las peleas de gallos. En la actualidad, las peleas de gallos aún son legales en la mayoría de los países de habla hispana, también en Asia, como es el caso de Filipinas. En España están prohibidas, a excepción de las Islas Canarias y Andalucía, por considerarse tradición. En los Estados Unidos están prohibidas estas peleas en todos los estados de la Unión Americana, llegándose incluso el caso de que quienes asistan a ellas también son sujetos a proceso criminal. Aún así, esto no ha impedido que se lleven a cabo esta clase de eventos de manera clandestina. Por cierto, el precio de un gallo de pelea en el mercado puede oscilar desde los 750 pesos hasta los 40,000 pesos, o algo así como desde los $38 hasta los $2,000 el tipo de cambio del día de hoy. Actualmente, en la República Mexicana, desde el año 2018, en la capital del país, así como en el estado de Veracruz, estas peleas han sido prohibidas. No obstante, esta clase de eventos, a los cuales se les sigue denominando palenques, siguen siendo un lucrativo negocio en el resto del país. Espectáculos que suelen combinarse con eventos musicales en casi todas las ferias y fiestas regionales. Estos palenques constan de un ruedo de madera cuyo centro se encuentra repleto de tierra compactada para el mejor desempeño y agarre de los gallos. El centro es marcado por un cuadro con cal de 4 metros por lado y unas líneas que atraviesan de centro a centro a cada lado del mismo. Finalmente es marcado el último cuadro en el centro de esta arena que mide 40 centímetros de lado, y es donde son introducidos los gallos cuando ya no pueden combatir desde cierta distancia. Los estados de México donde los palenques aún son comunes son Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo y Sinaloa. La pelea de gallos es considerada como un deporte tradicional o afición por algunas personas, mientras que para otras es un caso de crueldad hacia los animales. Según sus detractores, la finalidad principal de las riñas de gallos es en muchos casos el dinero de las apuestas. Señalan también que en la naturaleza las peleas entre estos animales rara vez resultan en heridas mortales, pues antes de morir huyen, posibilidad que en una pelea profesional de gallos se les niega, pues han de pelear por 15 minutos o hasta que uno de ellos o ambos mueran. Además, argumentan que si estos gallos no son criados y entrenados con la finalidad de combatir, estos animales rara vez atacan con tanta fiereza. Se han dado casos que para que un gallo desarrolle más fuerza y fiereza se les han suministrado distintas sustancias, tanto legales como ilegales. Según sus detractores, se ha demostrado que estos animales sufren innecesariamente para el placer y diversión humanos, algo que consideran barbárico. Por otra parte, los amantes de este espectáculo argumentan que estos animales siempre han estado en una continua lucha jerárquica, cuyo instinto siempre ha sido matar al rival. Además de que alegan que a diferencia de las corridas de toros, en una pelea de gallos, cada quien lucha por igual, argumentando que un gallo de pelea no es solo un animal, sino un gladiador.
al cual se le alimenta y trata de una manera superior que a un animal de corral, llegando a vivir por un largo periodo de tiempo, puesto que a diferencia de un gallo de corral, cuya vida promedio es de 6 meses, ya que es criado para el consumo humano, un gallo de pelea puede llegar a vivir entre los 10 y los 15 años. Además, afirman que las peleas de gallos son una industria que genera 2 millones de empleos, así como ganancias por 8.250 millones de pesos anuales, sin dejar de mencionar que estados como Aguascalientes, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas han declarado esta actividad como patrimonio cultural. En México, las autoridades judiciales se han pronunciado al respecto y consideran que las peleas de gallos forman parte de la cultura de ciertos grupos en el sur de México, pero también han dejado claro que ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada en la Constitución. Con esto último, otra clase de tradiciones, como la llamada Fiesta Brava Taurina, podría ser afectada, pero de esta última práctica ya les hablaré en otra cápsula. Por lo que en base a esto, quizá en un futuro no muy lejano, estos gallos de pelea llamados gladiadores pasen a un merecido retiro y a tomar su lugar en la historia. A mi punto de vista personal, hay algunas prácticas que fueron tradiciones durante cientos de años, tales como las peleas de gallos, las cuales despertaban pasiones, alegrías y tristezas entre sus espectadores, ganadores y también perdedores. Pero también llega un momento en que debemos evolucionar y reevaluar algunas de estas tradiciones, y preguntarnos si son constructivas para nosotros como sociedad o no. También preguntarnos si forzamos a los animales nuestra libre voluntad para construir o para destruir. Y esto además, ¿qué nos dice de nosotros mismos? ¿Y qué clase de guardianes seríamos de este planeta donde hacemos uso de sus seres vivientes, hermanos en el universo, para nuestra propia diversión a costa de su sufrimiento? Algunos quizá dirán: YOLO, ya me saliste muy New Age, bohemio, amante de la naturaleza. Pero estas ideas no son exclusivas de tal o cual movimiento. Distintos líderes religiosos, así como grandes filósofos de la historia, abordaron ya esta clase de temas. Por ejemplo, San Francisco de Asís, en la religión católica, alguna vez dijo: todas las cosas de la creación son hijos del Padre, y por tanto, hermanos del hombre. Dios quiere que ayudemos a los animales si necesitan ayuda. Toda criatura en peligro tiene el mismo derecho a ser protegida. Cierro la cita. O lo escrito en el Sutra Nipata, en el que se recogen algunas palabras de Buda, en la cual dijo: aquel que no tiene simpatía por los animales, conózcalo como un indeseable. Cierro la cita. En la religión del Islam se dice: hay una recompensa por cada acto de bondad que se haga a toda criatura viviente. O un viejo amigo que dijo por ahí durante una acalorada discusión de las que tanto gustaba meterse: no me hables de amor y paz cuando tienes a un animal muerto en el plato que te comes. Esta persona, por cierto, se llamó Sócrates. Gandhi alguna vez dijo también: la grandeza de una civilización y su progreso moral puede ser juzgado de la manera en que sus animales son tratados. Quizá les sorprenda mucho los que les voy a decir, pero acorde a antiguas creencias de civilizaciones ya desaparecidas entre leyendas y mitos, se afirmaba que aquellos animales que nos acompañan hoy en día no era la primera vez que lo hacían. Estas civilizaciones creían que los animales nos acompañaban en todas nuestras vidas de una forma u otra, como guardianes, guías, consuelo y protección nuestra. Hemos esclavizado la creación y hemos tratado a los animales, nuestros hermanos con pieles y plumas, tan mal que sin duda, si fueran capaces ellos juntos de crear una religión, seguramente representarían al diablo con forma humana. Respetemos y cuidemos de la mejor manera posible a un ser viviente, pues al hacerlo estamos cuidando una parte de nosotros mismos y de lo más alto, porque la vida, tal y como se manifiesta, ya sea en la hierba del campo, en una rosa, en un árbol, en un perro, en un gato, en un ave, cualquier ser viviente que camine sobre la tierra, y en la temática de este video, de un gallo de pelea, es la manifestación de aquello que adoramos y que llamamos en nuestro pobre entendimiento y vocabulario divino.